Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Un gusto saludar. Buenas noches, señores estudiantes. Buenas noches, buenas noches, compañeros. Hola, buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. A ver, el día de hoy vamos a avanzar lo que Buenas más podamos. noches. Buenas noches, por el atraso que tuvimos de la semana anterior, ¿de acuerdo? Vamos a ver el procedimiento ordinario. Vamos a ver un video de cómo se manejan las dos audiencias, tanto la audiencia preliminar como la audiencia de juicio. Puede ser que no alcancemos a ver todo y lo traslademos para la siguiente clase. Lo importante es ir cubriendo en este tiempo que tenemos de clases esta hora que perdimos por el tema del feriado. ¿De acuerdo? Bajo este esquema, empecemos con la presentación para luego arrancar con el tema del video. Igual 5 minutos antes de la clase terminar, pararé el video hasta en el estado en que se encuentre para cualquier duda o inquietud. ¿Ok? A ver, hablemos de lo que es el procedimiento ordinario. Esto no hemos revisado con ustedes todavía, ¿no? ¿Me confirman, por favor? No, Ya, ok, vamos. A ver, dentro del Código Orgánico General de Procesos se establecen varios tipos de procedimientos. Uno de ellos es el procedimiento ordinario. Procedimiento ordinario, el cual tramita todo lo que no se encuentre en un trámite especial. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que los otros tipos de procedimientos que están en el Código Orgánico General de Procesos son procedimientos especiales. Es decir, cada proceso tiene una individualización de materia y de acceso a ese proceso. Hablemos como un ejemplo. Si yo quiero hacer un juicio de alimentos, dentro del procedimiento sumario, dice que se tramitarán todo lo relacionado a la niñez y adolescencia y todos sus incidentes, dice. ¿Qué significa esto? Que todos los procesos de familia, de niñez y adolescencia se tramitarán en proceso sumario, es decir, un proceso especial. Como existe esta particularidad, evidentemente no se va a tramitar en un proceso ordinario. Ahora, ¿cuántos procesos existen? Existen varios tipos de procesos. Proceso ordinario, proceso monitorio, proceso sumario, proceso ejecutivo, proceso de ejecución, proceso voluntario. Estos procesos tienen de forma clara y detallada qué tipo de acciones puedo seguir en cada proceso.
Si es que yo busco dentro de estos procesos, por ejemplo, una acción de prescripción extraordinaria de dominio, yo busco en cada uno de ellos, es decir, proceso sumario no hay, proceso monitorio no hay, ejecutivo no hay, de ejecución no hay, voluntario no hay. ¿Qué significa? Que tengo que tramitarlo como un proceso ordinario. En otras palabras, todo lo que no esté individualizado dentro de los procesos especiales se tramita mediante un proceso ordinario. Ahora, algo que obligatoriamente se tramita dentro de un proceso ordinario son las acciones colusorias civiles. ¿Cuáles son estas? Aquellas que privan el dominio, posesión o tenencia de un inmueble o derecho real a una persona. Es decir, que entre dos personas llegan a un acuerdo para perjudicarle a esta persona que tenía el dominio, posesión o tenencia o el derecho sobre ese bien para efectos de sustraerle o quitarle. Bajo esta figura, evidentemente, se puede iniciar una acción colusoria civil en contra de estas personas con el objetivo de reponer al Estado o reponer las cosas al estado anterior antes de la acción colusoria y generar una reparación de daños y perjuicios por el hecho que se generó. Estas acciones siempre se tramitan mediante proceso ordinario. Ahora, ¿cómo funciona el proceso? Presentada la demanda, una vez calificada, admitida a trámite, se manda a citar a la parte demandada, ¿no es cierto? El juez, una vez que cita, mediante la providencia de calificación, ordena citar, la parte demandada tiene un término de 30 días para contestar la demanda. Si es que el demandado hace una reconvención, que es la contrademanda, el actor que se convierte en demandado tendrá 30 días más para contestar la reconvención. ¿Ok? Siempre y cuando exista esta. Caso contrario, únicamente son los 30 días para contestar la demanda. Ahora, efectuado este proceso de la contestación, el juez tendrá que calificar la contestación, la reconvención y la contestación a la reconvención de ser el caso. Evidentemente, ahí es cuando el juez determinará la procedencia de la contestación y la reconvención y su contestación, si es que existe. Recordemos, no siempre va a proceder con la contrademanda, no siempre existe el derecho. Eso depende del caso, la circunstancia, el tipo de acción, quiénes son las partes procesales, es decir, es una circunstancia que se identificará dependiendo el análisis del caso que ustedes ejecuten para ver la procedencia o no de esta acción. Dígame, señor Araujo. Doctor, buenas noches. Una consulta. ¿Los 30 días que hay para responder son plazo o término? Términos. Gracias. De acuerdo. Ahora, efectuado el tema de la contestación, el juez tiene transcurrido los 30 días. Ojo, no siempre, a veces las partes procesales contestan las demandas. A veces se olvidan, a veces no les interesa, a veces no se asesoran, a veces contratan un mal abogado, cualquier situación. Pero transcurridos los 30 días que tenía para contestar la demanda, el juez tendrá en 3 días la obligación de convocar a las partes a la primera audiencia que se llama la audiencia preliminar. ¿Ok? Esta audiencia preliminar no puede celebrarse en un término no menor de 10 ni mayor de 20 días desde vencidos estos 3 días. Vamos a un ejemplo. Hoy día estamos 16 de octubre. El tiempo de los 30 días se vencía el 15 de octubre. Entonces yo como juez tengo que emitir la providencia entre el 16, el 17 y el 18, considerando que sean días hábiles, ¿no? En donde voy a convocar a la audiencia a 20 días mínimo, 10, no más de 20, término para la audiencia preliminar. Entonces yo establezco que la audiencia se ejecutará el 1 de noviembre, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede cuando se convoca a la audiencia? Ok. Una vez que me convocan a la audiencia preliminar, los obligados a comparecer a la audiencia son las partes procesales. ¿Quiénes son estos? El actor con su abogado, el demandado con su abogado. O demandados, ¿no? O actores o demandados. No solamente es uno, pueden ser varios. Pero existen ciertas excepciones que a veces no comparecen de forma personal las partes, el actor o el demandado. Cuando, ejemplo, existe una procuración judicial con cláusula para transigir a favor de un abogado. Ahí no es necesario que comparezca la parte. ¿Por qué? Porque yo tengo una procuración que me habilita
representar ya sea al actor o al demandado en la ejecución de la audiencia. Otra excepción, específicamente en el ámbito público, cuando una de las partes es el demandado en un sector público, la norma determina que únicamente con una designación a un delegado, esta persona podrá representar procesalmente al gerente, al director, al ministro, al secretario, subsecretario, como sea la institución pública, para que le representen el juicio. Y la otra forma es que se puede ejecutar mediante vía telemática, pero claro, si es telemática, ahí sí tiene que estar actor demandado presente, ¿ok? No en las instancias de los juzgados, pero sí tienen que estar conectados como lo estamos ahorita nosotros vía telemática. Ahora, ¿cómo funciona la audiencia preliminar? La audiencia preliminar y todas las audiencias, no solo la audiencia preliminar, la audiencia de juicio, las audiencias únicas, que ya vamos a ver cuáles son, funcionan por fases, por etapas. Cada fase va cumpliéndose y se va agotando mediante una vez que se va ejecutando, ¿de acuerdo? La figura se llama preclusión, es el término jurídico adecuado. Precluye la fase cuando ésta se agota, cuando ésta termina. Ahora, ¿cómo funciona? El juez va a instalar la audiencia, va a solicitar, en primer lugar, resolver si existen excepciones previas presentadas por el demandado. Las excepciones previas son aquellas excepciones que pueden atacar a la forma del procedimiento, ¿no? Que pueden ser subsanables e insubsanables, eso ya lo veremos en materia de derecho procesal cuando hablemos de este tipo de procesos. Perdón, de los actos de proposición, no este tipo de procesos. Ahora, ¿qué significa esto? Que el juez va a escuchar cuáles son las excepciones, le va a dar la palabra al demandado, luego al actor, y va a resolver si proceden o no proceden las excepciones. Ahí, cuando él resuelve, emite un auto interlocutorio y se termina la fase, precluye la fase. Posteriormente, la siguiente fase es la validez formal del proceso. ¿Qué significa? La validez y nulidad procesal. Y nulidades procesales, eso es. ¿Qué significa esto? Es si el proceso tiene algún tipo de vulneración a una de las solemnidades sustanciales establecidas en el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos. Si es que existe alguna de ellas, las partes tienen que manifestar a fin de que se declare la nulidad, de ser el caso. Terminado el tema de la validez y solemnidad sustancial, se agota esa fase, precluye la fase y luego se inicia con la determinación del objeto de la controversia. ¿Qué significa esto? El juez va a proponer a las partes procesales cuál va a ser el tema sobre el cual se va a litigar, cuál es el objetivo del juicio. Manteniendo el ejemplo que les dije de la prescripción extraordinaria de dominio, significa que esa va a ser la materia de controversia, la determinación de la prescripción extraordinaria de dominio del bien inmueble ubicado en tal lugar. ¿Ok? Terminada esa fase, luego se inicia otra fase que es la de la conciliación. El juez va a entrar a una fase en la cual se va a determinar si es que es pertinente entre las partes llegar a un acuerdo. Aquí es cuando el juez sale de su papel de juez y se convierte en un conciliador, en un mediador, para llegar a determinar si es que pueden las partes procesales en esta fase llegar a una solución. La solución pueden darse en dos formas, parcial o total. Si es total, se acaba el juicio. Si es parcial, se soluciona sobre esa parte y se continúa sobre la diferencia. Si no existe entre las partes una conciliación, automáticamente el juez continuará con el proceso y va a determinar que las partes determinen cuál es el objeto del juicio y ejecuten el anuncio probatorio. El anuncio probatorio significa que las partes dicen qué es lo que van a practicar como prueba para sustentar su pretensión. ¿Esto qué significa? ¿Qué documentos, qué testigos, qué peritos, qué exhibiciones, qué inspecciones van a sustentar su acción? El anuncio probatorio está sujeto a una figura, toda fase procesal está sujeta a la figura de la contradicción. ¿Qué significa? Que la otra parte puede oponerse
puede alegar que no es pertinente, que no es procedente, que no cumple los requisitos legales, que se ha vulnerado tal norma. Por eso es que siempre existe este control de legalidad bajo el principio de contradicción de la contraparte. Y cuando hablamos del anuncio probatorio, debe de considerarse 3 elementos fundamentales por parte del juzgador al momento de admitir la prueba. Que la prueba sea conducente, pertinente y útil. Si no se cumple ninguno de estos requisitos, ¿sí? Los 3 tienen que cumplirse. Si no si falta uno, se puede inadmitir, rechazar o excluir la práctica de esa prueba. No significa que ustedes podrán, bajo la figura de apelación con efecto diferido, apelar para que se considere esa prueba, pero claro, ya será en la instancia de apelación respectiva cuando se podrá pronunciar la Corte sobre ese tema. Pero si es que se cumplen estos 3 elementos, el juez tendrá que aceptar y admitir a trámite esa prueba. ¿De acuerdo? Ahora, cumplida esta fase de la admisión, el juez procede con el cierre de la audiencia y señala de forma expresa el día y hora en que se tiene que ejecutar la audiencia de juicio. La audiencia de juicio no puede ser tramitada sino en un término máximo de 30 días determinada la audiencia preliminar. ¿Esto qué significa? Que si es que se hizo la audiencia el 16 de octubre, yo tengo 30 días término para fijar la audiencia de juicio. Pongámosles que le hacemos el mismo 16 de noviembre. Como son términos, no suman sábados y domingos, entonces más o menos son 45 días. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que yo señalo la fecha de la audiencia de juicio. ¿Qué sucede en la audiencia de juicio? En la audiencia de juicio, el juez va a instalar la audiencia igual y va a ordenar que se lea un resumen del acta de la audiencia preliminar. ¿Por qué se hace esta lectura del acta? Porque necesitan recordar después de 30 días, 40 días que han pasado, qué fue lo que se admitió como prueba y qué es lo que se va a permitir practicar en la audiencia de juicio. ¿Ok? Bajo ese esquema, automáticamente leído el acta, el juez va a conceder la palabra a las partes procesales para que ejecuten su alegato de apertura. Cada uno de ellos ejecutará su alegato y la siguiente fase es que automáticamente el juez procede con la práctica probatoria de las pruebas que fueron admitidas en la audiencia preliminar. Yo no puedo practicar prueba que no haya sido admitida. Solo se practica la prueba admitida. ¿Qué significa esto? Que el juez permite que se haga la práctica documental, testimonial, pericial, de ser el caso, de cada una de las partes procesales. Y cada una de las partes procesales tiene el control de legalidad con respecto a la controversia de lo que se presente. ¿De acuerdo? Eso debemos de tener muy claro. Terminada la parte de la práctica probatoria, tanto del actor como del demandado, se cumple esa fase y automáticamente el juez permite la presentación de los alegatos de clausura o de cierre, tanto del actor como el demandado. Terminada esta fase, el juez automáticamente pasa a resolver la causa. La resolución de la causa el juez le hace de forma oral, con una motivación corta, por el hecho de que posteriormente tendrá que llegar la sentencia debidamente motivada por escrito en un término máximo de hasta 10 días. ¿De acuerdo? Así es como funcionan las dos audiencias dentro del juicio ordinario. Vamos en este momento a ver un video sobre la audiencia preliminar y esperemos alcanzar a cubrir el video. ¿De acuerdo? Me permiten un momento para proyectar el mismo.
Apago mi cámara para mejor resolución, por favor. Por favor, solicito a las partes procesales que pasen a la sala. La parte actora se ubicará en la parte derecha y la parte demandada a la parte izquierda. Muy buenas tardes, señoras y señores. Les solicito a los defensores técnicos, por favor, presentarme sus correspondientes credenciales y los documentos de identificación de las y los comparecientes. Señoras y señores asistentes, favor ponerse de pie. Va a ingresar el doctor Jorge Alejandro Miranda, juez de la Unidad Judicial Civil y Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, quien presidirá la correspondiente audiencia. Buenas tardes, tengan todos. Por favor, tomen asiento. Gracias. Les doy la más cordial bienvenida a esta audiencia preliminar. Soy el doctor Jorge Alejandro Miranda, juez civil de la Unidad del Distrito Metropolitano de Quito. La presente audiencia tiene como finalidad conocer sobre una pretensión de cobro de indemnización por daños y perjuicios por una posible deficiente construcción presentada esta demanda por el actor señor Cristian Rodríguez en contra del arquitecto Marco Andrade, representante legal de Construyo S.A., y en contra del arquitecto Juan Pérez. Señora secretaria, sírvase constatar la presencia de las partes procesales, por favor. Señor juez, se encuentran presentes el actor con el doctor Cristian Rodríguez, conjuntamente con el defensor técnico doctor Oscar Villagrán. En la parte demandada se encuentra el arquitecto Marco Andrade, representante legal de la empresa Construcciones Construyo S.A., conjuntamente con su abogado defensor, el doctor Eduardo González. No se encuentra presente el arquitecto Juan Pérez con su abogado defensor, que es la otra parte demandada. Muchas gracias, señora secretaria. Habiéndose verificado que se encuentra presente en esta audiencia preliminar la parte actora y uno de los demandados, esto es, la empresa Construyo S.A., en relación al otro demandado, arquitecto Juan Pérez, me corresponde pronunciarme en este momento procesal. Y dicha actitud procesal de inasistencia o ausencia a esta audiencia está encasillada en el artículo 87, numeral 2 del Código Orgánico General de Procesos, que textualmente dice lo siguiente: cuando la o el demandado o la o el requerido no comparece a la audiencia que corresponda, se continuará con la audiencia y se aplicará las sanciones y efectos, entendiéndose siempre que pierde la oportunidad procesal de hacer valer sus derechos. Sin embargo, en caso de retraso, se admitirá su participación, tomando la audiencia en el estado en que se encuentre. Por lo tanto, resuelvo continuar con la presente audiencia preliminar, aclarando que el ausente progresivamente irá perdiendo la oportunidad de hacer ejercer sus derechos conforme vayan precluyendo las fases de esta audiencia. Además, y esto en lo relativo a la defensa técnica, por cuanto su abogado, refiriéndome al arquitecto Juan Pérez, tampoco ha concurrido a esta audiencia, pese a que estuvo legalmente notificado, en relación a él debo aplicar la sanción prevista en el artículo 131, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, le impongo la multa de
un salario básico unificado por su inasistencia injustificada a esta audiencia. Señora secretaria, le solicito tomar en cuenta aquello para que se gire el correspondiente oficio al Consejo de la Judicatura para el inicio del cobro respectivo a este profesional inasistente. Declaro, por lo tanto, instalada la presente audiencia que fuera convocada en Providencia del 15 de julio del 2015 a las 9 horas. Corresponde advertir a los presentes a esta audiencia que este juez solicita que apaguen los teléfonos celulares para evitar distracciones en la sala, guardar silencio y la compostura debida para el desarrollo de la misma. Caso contrario, si es que alguna persona inobservare esta disposición del juez, se le solicitará que abandone la sala. Se recuerda además que no se puede registrar escenas de ninguna naturaleza durante el desarrollo de esta audiencia, ni de tipo video, ni de tipo auditivo, ya que el único medio permitido para aquello es el autorizado por el Consejo de la Judicatura, únicamente para fines procesales, el registro correspondiente. Luego de haberse, lógicamente, dado a conocer pequeñas instrucciones para una debida y una adecuada desarrollo de esta audiencia, se solicita a la parte demandada, Construyo S.A., para que ponga en conocimiento de todos nosotros, ¿sí?, de forma clara, sencilla y concreta, las excepciones previas que fueron deducidas en su contestación a la demanda y también si es que tiene alguna observación en cuanto a la validez procesal de este caso. Siga, por favor, doctor. Gracias, señor juez, señor abogado de la parte actora, señor actor, señora secretaria, parte demandada. Nosotros en la contestación a la demanda presentamos como excepciones previas, primero, la falta de competencia de este juzgador por razón del territorio. Como usted conoce, señor juez, en la contestación a la demanda acompañamos del RUC y el certificado de la Superintendencia de Compañías, en donde se determina claramente que mi defendida, la constructora Construyo S.A., tiene señalado su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil. Por lo tanto, usted es incompetente para conocer la presente causa. Segundo, nosotros también presentamos como excepción previa la prescripción de la presente acción por cuanto, de conformidad al contrato que se encuentra adjuntado con la contestación a la demanda, en la cláusula 13ª, que me voy a permitir leer, señor juez, expresamente señala lo siguiente. Continúe, señor abogado. Gracias. Cualquier reclamación respecto al objeto del contrato se la podrá realizar en un plazo no mayor de 2 años de terminada la obra. Fundamento mi alegación en el artículo 1561 del Código Civil, señor. Aquí ya han pasado más de 4 años desde que la obra fue terminada. Y por último, también, señor juez, presenté como excepción previa falta de legitimación en causa, por cuanto la constructora Construyo S.A. contrató los servicios del arquitecto Juan Pérez para que se encargue de la construcción de la vivienda del actor. Él era el responsable de toda la terminación de la obra y los materiales que se estaban proveyendo. Por lo tanto, que él también, tanto que es demandado, por lo mismo, salvamos responsabilidad y no seríamos los legitimados pasivos dentro de la presente causa. Por todas estas excepciones, estas 3 excepciones, solicito a usted, señor juez, que ordene el archivo de la causa sin dar trámite a la presente demanda. Gracias, señor juez. Gracias, señor abogado, por su intervención. Por el derecho de contradicción,
Se da la palabra en este momento a la parte actora para que se pronuncie sobre aquellas excepciones previas deducidas por la parte demandada y sobre cuestiones de validez procesal. Tiene la palabra, abogado. Muchas gracias, señor juez. Buenas tardes, señora secretaria, estimado colega, público en general. Realmente sorprende de gran manera las excepciones previas que se han planteado de parte de la empresa Construyo S.A. Soy representante del señor Cristian Rodríguez, que creyendo en la palabra y en la buena fama de la empresa, solicitó que se construya la vivienda. Pero ¿qué ocurre que aquí? Que la parte demandada ha incumplido con las cláusulas contractuales, lo que ha conllevado a que la vivienda sufra una serie de deterioros que en esta audiencia, señor juez, nosotros así lo vamos a aprobar. Por lo tanto, las excepciones previas aquí planteadas carecen de validez, carecen de argumento jurídico procesal válido para que usted las pueda tomar en cuenta, señor juez. Únicamente están siendo esgrimidas y presentadas con el ánimo de dilatar innecesariamente la causa, violentando el principio de celeridad procesal, el principio de lealtad procesal, consagrado en el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que solicito que desde ya tome las acciones pertinentes a fin de evitar este tipo de artimañas y se continúe con el normal desempeño del proceso. Señor juez, gracias. Muchas gracias, abogado. A tal efecto, me corresponde pronunciarme mediante auto sobre las excepciones previas deducidas por la parte demandada. En cuanto a la incompetencia en razón del territorio, si bien es cierto, el domicilio principal de la empresa Construyo S.A. lo ostenta en la ciudad de Guayaquil. No obstante de aquello, los daños se han producido en esta ciudad de Quito, en el inmueble de propiedad del actor presente en esta causa. Aquello está contemplado, esa hipótesis está contemplada en el artículo 10, numeral 6 del Código Orgánico General de Procesos, que habla sobre la competencia concurrente. Aquella competencia concurrente radica en que es tan competente para conocer esta causa el juez natural, es decir, el juez del domicilio del demandado, como aquel juez donde se produjeron los daños y perjuicios. En este caso, el juez de la ciudad de Quito. Aquella elección está facultada expresamente por la norma tomarla al actor. En este caso, al señor Cristian Rodríguez le ha facultado la ley elegir a cuál de los jueces somete a conocimiento el caso, lógicamente, de los daños y perjuicios que está argumentándose de parte de él. Así lo ha hecho y ha elegido al juez de la ciudad de Quito, como en efecto es el que conoce la presente causa. Además de aquello, debemos recordar que el artículo 9 del Código Orgánico General de Procesos estipula de que cuando se demanda a una persona jurídica, son competentes todos los jueces en donde dicha compañía, dicha empresa, dicha persona jurídica tenga las sucursales. Y en el caso que estamos conociendo, la empresa Construyo S.A. tiene además una sucursal en la ciudad de Quito. Por todo aquello, esta excepción la desestimo. En referencia a la segunda excepción, es decir, a la prescripción de la acción. Señora secretaria, sírvase dar lectura del artículo 2415 del Código Civil. Sí, señor juez. El texto del artículo 2415 del Código Civil dice lo siguiente. Este tiempo es, en general, de 5 años para las acciones ejecutivas y de 10 para las ordinarias. La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de 5 años y convertida en ordinaria durará solamente otros 5. Hasta aquí dicho artículo, señor juez. Muchas gracias, señora secretaria. En relación con aquel artículo que acaba de leerse por secretaría, tenemos la norma estipulada en el artículo 2415
del mismo cuerpo legal, que claramente nos manifiesta que la prescripción corre contra toda persona y que además este instituto es de orden público. Es decir, entiéndase que cuando una norma es de orden público, las partes no pueden en un contrato variar sus circunstancias. Analizando el contrato, se ve que las partes contractuales han modificado un plazo de prescripción. Este plazo de prescripción y esta, lógicamente, actitud de los contratantes no les estaba permitido hacerlo. Por cuanto, si bien es cierto, la voluntad expresada en un contrato es ley para las partes, no podemos irnos contra una norma de orden público, como es la prescripción. Le está vedado a las partes aumentar, disminuir, restringir los términos concedidos por la ley para esta institución de la prescripción. De tal manera que, igualmente, esta excepción se considera desechada por el juzgado. Por último, en cuanto a la excepción de falta de legitimación en la causa que ha planteado la compañía demandada Construye S.A., he observado los documentos anexos a la demanda donde se encuentra el contrato de construcción. En el mismo está suscribiéndose de parte del actor, que se encuentra presente, y de parte justamente de la demandada compañía Construye S.A., que aquí está su representante legal. Entonces, quien ostenta el derecho a contradecir aquella pretensión del actor es justamente quien está invocado legalmente en la pretensión y que se encuentra ejerciendo sus derechos en esta audiencia. Por lo tanto, de la misma forma que las otras excepciones, esta última excepción que estoy analizando la desecho. Ese es mi pronunciamiento en cuanto a las excepciones previas planteadas por la parte demandada. Con el debido respeto, señor juez, apelo de su decisión por no estar de acuerdo. Se concede la apelación que ha planteado en este momento la parte demandada en el efecto diferido. Continuando con la dinámica procesal, y al no haberse alegado por las partes procesales cuestionamientos sobre validez procesal, se declara al presente procedimiento válido. Y se sugiere, ya que he revisado la documentación, que tengo aquí el procedimiento completo, tanto los actos de proposición de la demanda como la contestación a la demanda, y le sugiero a las partes procesales el presente objeto del proceso, que me voy a permitir dar lectura para que ustedes lo escuchen, por favor. Establecer si existe o no responsabilidad por vicios de construcción de la casa de 170 metros cuadrados ubicada en la zona La Delicia del Distrito Metropolitano de Quito, imputables a la empresa Construyo S.A. y, de ser el caso, estimar el monto de los daños y perjuicios, que como daños emergentes se pretende la reparación de la casa y como lucro cesante aquella disminución del valor de la casa que debería haber sido restituida, si es que son lógicamente los dos eventos. Al respecto se concede la palabra a la parte actora para que me manifieste si tiene alguna objeción con el objeto de la controversia que yo le he descrito en este momento o si está de acuerdo con el mismo. Muchas gracias, señor juez. Me parece que el objeto de la controversia es por demás claro, ha sido muy sencilla, clara y explícita, por lo tanto no tenemos que hacer ninguna objeción al respecto. Estamos de acuerdo. Gracias. De la misma forma, a la parte demandada se le solicita pronunciarse sobre el objeto de la controversia que ha sido diseñado por la judicatura. Gracias, señor juez. Igualmente no tenemos nada que contradecir. Estamos de acuerdo con el objeto de la controversia. Muchas gracias. Ha quedado fijado entonces el objeto de la controversia conforme he manifestado hace breves momentos.
Por cuanto ha quedado fijado el objeto de la controversia, corresponde dar la palabra a la parte actora para que en forma sucinta exprese los fundamentos de su demanda. Tiene la palabra, por favor, doctor, intervenga. Muchas gracias, señor juez. Nuestras pretensiones en realidad son muy claras, han quedado perfectamente definidas y así consta del contrato suscrito entre mi defendido con la empresa Construyo S.A., en la cual la empresa constructora en realidad ha dejado mucho que desear. Y de igual manera, el otro demandado aquí ausente, ¿sí? El arquitecto Juan Pérez, que no compareció a esta diligencia, en realidad han violentado todos los procedimientos que se deben observar en la construcción de un inmueble. Por ello, señor juez, es que nos hemos visto abocados a presentar esta demanda a fin de que usted, en sentencia, ¿sí?, condene a los demandados al pago de daños y perjuicios ocasionados en el inmueble, así como el detrimento en el avalúo del inmueble, porque se entiende que una construcción con este tipo de materiales sanitarios, eléctricos y demás de construcción construidas en estas condiciones, obviamente la plusvalía del inmueble va a bajar, va a disminuir en su valor y ello consecuentemente afecta el patrimonio de mi defendido. Por ello, señor juez, es que nosotros estamos reclamando, ¿sí?, un pago total de $45,000 que son desglosados de la siguiente manera: $10,000 por las filtraciones de agua que se ocasionan en el garage de la casa de habitación del inmueble de mi defendido, $15,000 por las grietas, fisuras y demás malas construcciones existentes a tal punto que parecería que la casa se viene abajo. Y finalmente, señor juez, $20,000 porque la vivienda de mi defendido en realidad ha perdido su valor comercial en el mercado. Por ello, señor juez, solicito que todas nuestras pretensiones sean acogidas por usted y así lo voy a demostrar en esta audiencia y además se les condene a los demandados al pago de costas procesales y honorarios de la defensa técnica. Gracias, señor juez. Gracias, señor abogado, por su intervención. De la misma forma, tiene la palabra el abogado de la parte demandada para pronunciarse sobre el fundamento de su contestación a la demanda. Muchas gracias, señor juez. Conforme consta del contrato, mi defendida cumplió a cabalidad dicho contrato. Las filtraciones que alega el actor se deben a la falta de mantenimiento y drenaje del techo del garaje, que se empoza el agua y lógicamente produce estas filtraciones. Es responsabilidad directa ya del propietario, no responsabilidad de la constructora. Igualmente, las fisuras se producen por factores externos. Hay un árbol de pino cerca, que es lo que está produciendo las raíces, que se fisuren las paredes, no por la mala construcción. No, mi defendida a cabalidad cumplió su contrato. Igualmente, el informe presentado por el arquitecto José Vélez es un perito no acreditado por el Consejo de la Judicatura, señor juez. Entonces no tiene ningún valor procesal. Además es un informe vago, ambiguo, contradictorio, que nada aporta al esclarecimiento de la verdad. Por todas estas cosas solicito, señor juez, que se sirva de desechar la maliciosa y temeraria demanda, que se le condene al pago de costas procesales y a los honorarios profesionales. Gracias, señor juez. Gracias. En el Estado constitucional de justicia y derechos, como es el Estado ecuatoriano, se ha diseñado como política del Estado el hecho de encarnar y llevar adelante una justicia de paz. Con aquello, los métodos alternativos de solución de conflictos los está determinado en la Constitución y en la ley. Por lo que aquí el legislador ha insertado dentro de la audiencia preliminar una instancia en la cual se realice la conciliación entre las partes. Es decir que en esta etapa, todo lo que se trate
todo lo que conversen ustedes, señores abogados y señores actor y señor demandado, no va a ser tomado en cuenta ni en consideración el momento de emitir mi fallo. Va a ser exclusivamente una etapa donde dialoguen libremente, donde en esta etapa de conciliación se hagan mutuas concesiones, se deje de lado a lo mejor pretensiones que están expuestas en la demanda y en la contestación a la demanda, y que yo les solicito a ustedes declinen esas posiciones para llegar a un acuerdo que evite que yo sentencie el caso. Más bien, ustedes, dándose esas mutuas concesiones, lleguen a un arreglo antes de arribar a sentencia. Con esta exhortación, le solicito a la parte actora que por favor intervenga y me manifieste si está de acuerdo con aquello. Si ustedes participen también para ir en este enlace de solución a una conciliación. Tiene la palabra. Señor juez, muy buenas tardes. Gracias por entregarme la palabra. En verdad, la intención de nosotros, junto con mi abogado, ha sido de no llegar a estas instancias, sino siempre ha sido la de conciliar. Lo que yo requiero es que se me cancelen los daños y perjuicios que han ocasionado o se ha ocasionado en mi vivienda, en mi hogar, y en la que hemos valorado en $45,000, señor juez. Muchas gracias. Con la propuesta expresada directamente por la parte actora, se le da la palabra a la parte demandada en este momento. Señor juez, yo creo que también en esta fase procesal es importante que sea escuchado el arquitecto Marco Andrade, que está aquí presente. Desde luego, abogado, de la misma forma, le manifiesto, ¿no? Yo he reiterado que aquel propósito de la conciliación debe surgir directamente de las partes procesales que están aquí presentes. Tiene la palabra, arquitecto. Señor juez, muy buenas tardes. En vista de lo que he escuchado de la parte contraria, no es posible ningún acuerdo, por cuanto se ha cumplido con los requerimientos que ha solicitado el doctor Cristian Rodríguez. Asimismo, no existe defectos en cuanto a los materiales que se han utilizado en la construcción. Con aquella contestación dada por la parte demandada, le pregunto al actor, ¿hay alguna fórmula a lo mejor que usted pueda proponer para que la parte demandada acceda a sus pretensiones? No sé si en cuanto al monto de lo requerido o la sustitución de una obligación de pagar un dinero por una obligación de hacer, a lo mejor reparar la construcción deteriorada, las fisuras, no sé. Usted indíqueme si es que hay alguna otra fórmula que usted puede utilizar para llegar a un acuerdo en este momento. ¿Puedo conversar un segundo con mi defensor? Por favor, tenga la fineza de conversar. Señor juez. Dígame, por favor, señor. Sí, lo que hemos conversado con mi abogado y en este momento es que lo que requeriríamos fuera lo legal, no, ni más ni menos. El momento en que firmamos el contrato, cuando se requirió hacer la obra en vivienda, se estableció en la cláusula 21ª reparaciones por daños ocultos, y en la parte demandada, el arquitecto se comprometió, si es que existiera algún tipo de daño a posteriori, en cancelarme la cantidad de $25,000. Yo con esa cantidad realmente, por cuanto soy también de palabra, por cuanto se estableció en el contrato de esta circunstancia, yo me quedaría conforme, doctor. Muchas gracias, señor Cristian Rodríguez. Tenemos una circunstancia particular aquí. Mire, refiriéndome a la parte demandada, desde luego, el actor de su pretensión inicial de $45,000, en este momento, él hace a lo mejor una sugerencia de únicamente cobrar $25,000, ¿sí? Ante ello, le expreso, o sea, si es que está a lo mejor en el giro ordinario de sus negocios, de la empresa, vista la capacidad económica de la misma, y evitarnos un juicio posterior, desde luego que ese es el objetivo de la conciliación. ¿Qué le parece a usted
arquitecto Marco Andrade, aquella propuesta hecha por el actor. Muchas gracias, señor juez. La intención de conciliar, si bien de su parte trata de que se llegue a un advenimiento aquí en este proceso, pero las pretensiones son muy exageradas de la parte demandada. Reitero en que no existe ningún tipo de desperfectos en la construcción que se ha realizado sobre la vivienda de la parte actual. Buenos días, señoras y señores. Soy la doctora Ángela Núñez Ibarra, jueza de esta Unidad Judicial Civil del Cantón Ibarra. Les doy la más cordial bienvenida a esta unidad judicial y en la audiencia convocada en providencia inmediata anterior, dentro de la causa que sigue, Banco Confianza en contra de la señora Silvia Estrella como deudora principal y el señor Eduardo González como garante. Señor secretario, tenga la bondad de constatar la presencia de los sujetos procesales indispensables para esta audiencia. Señora juez, se encuentra presente por la parte actora el señor doctor Jorge Miranda en calidad de procurador judicial del gerente del Banco Confianza. Se encuentra también presente la parte demandada, señora Silvia Estrella, acompañada con su abogada defensora, doctora Cecilia Duarte. No se encuentra presente la otra parte demandada, el señor Eduardo González, ni su abogado patrocinador, el doctor Raúl Atancuri. Gracias, doctor. Constatada la presencia de los sujetos procesales, se declara instalada la presente audiencia única que fuera convocada en providencia de fecha 26 de junio del 2016, las 10 horas. Con respecto al señor demandado en calidad de garante, señor Eduardo González, y con respecto al señor doctor Raúl Atancuri, no tengo constancia procesal por su inasistencia, por lo que al señor abogado Raúl Atancuri, de conformidad con lo que establece. Listo, señores estudiantes. Hasta aquí vemos. ¿Alguna duda, inquietud? ¿Quedó claro? Sí, señor docente. ¿Sí? De acuerdo. Ok, Sí, doc. señores estudiantes, vamos avanzando todavía, ¿de acuerdo? Nos vemos la próxima clase. Les deseo una muy buena noche. Buenas noches con doctor. todos. Buenas noches, Buenas noches, igualmente. profe.